Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga, queridos hermanos. ¿Cómo están todos ahí en Latinoamérica? Enviamos saludos, bendiciones y gracias por los testimonios que están enviando de cómo el Señor ha cumplido su palabra fiel, especialmente en el mes de mayo. En el mes de mayo es donde hemos podido ver grandes cosas de parte de Dios y hemos empezado a ver como un avance. Eso es bueno. Pero lo que viene en junio es algo realmente muy sorprendente porque estamos hoy día, estoy grabando esto, ha pasado una semana y unos 2 días y en la primera semana simplemente hemos visto cosas sorprendentes, asombrosas. Y es por eso que el día de hoy estoy aquí para compartirles a todos ustedes la palabra profética del mes de junio. Porque la palabra hay que vivirla, la palabra que se vive, la palabra que es dirigida por el Espíritu Santo y que habla conforme a la palabra escrita. Mucha gente dice que uno debe obviamente creer más en la palabra profética que es confiable, que es la palabra de Dios. Esa es la palabra escrita. Pero la palabra hablada es la que habla el Espíritu Santo y siempre es conforme a la palabra escrita, que es diferente. Entonces nosotros, los profetas de Dios, dirigimos justamente esa palabra porque escuchamos la voz de Dios, escuchamos claramente la voz de Dios. Vemos, percibimos, olemos, sentimos. Todo nuestro cuerpo es un instrumento para la gloria de Dios, de lo que Dios está haciendo. Podemos ver los tiempos. Eso es algo muy importante, porque qué importante es entender los tiempos de Dios, ¿saben? Yo muchas veces he visto durante toda mi vida y algo en lo que también cuando un profeta no es maduro y alguien profético también, ¿no? Vamos este mensaje también a la gente profética. eh, Vemos, ¿no? De repente Dios nos ha hablado hasta audible, pero si no entendemos los tiempos, ahí podemos cometer un error. Porque, por ejemplo, hay muchas cosas que Dios nos soltó el año pasado y no era el tiempo, pero Dios lo va a cumplir este año, ¿se dan cuenta? Pero Dios te va anunciando. Entonces, no hay nada que haga Dios sin que lo anuncie a sus siervos los profetas. Y es por eso que nosotros le damos toda gloria y honra al Señor, porque es en esa búsqueda, en esa intimidad que nosotros estamos con el Señor, que nosotros podemos transmitir su palabra, la palabra hablada, la palabra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habla. Él dice, el Espíritu de Dios habla a la iglesia y el que tenga oídos que escuche, que escuche. Y si tú oyes la voz de Dios es porque vas a obedecer la voz de Dios. No es solo porque es lindo escuchar la voz de Dios. Y no siempre lo que Dios dice son cosas lindas. Son cosas que son necesarias que tengamos que pasar. Como este tiempo de aflicción que estamos pasando, por ejemplo, en el Perú. Eh, Han habido muchas cosas moviéndose espiritualmente, pero nosotros somos la iglesia intercesora. Es por eso que en este mes justo estamos desarrollando ahora el tema en el Instituto Profético. A fin de mes va a haber videos sobre esto, de la enseñanza sobre la intercesión profética, que es un nivel de intercesión más profundo que es conforme al Espíritu, a la guía del Espíritu. Y se usa mucho en lo que es guerra espiritual porque es una intercesión de alto nivel. Y esa es la intercesión profética. Entonces nosotros estamos en estos tiempos con los intercesores proféticos, con la red de intercesión profética de toda Latinoamérica, orando no solo por Perú, sino por Sudamérica, por Latinoamérica, por otras naciones. Y es necesario, ¿saben? Porque Dios está convocando a su pueblo en este mes, sobre todo a vigilias, porque sobre todo si tú eres de un país sudamericano, en este mes hay adoración solar y eso activa mucho lo que es estas actividades del enemigo, del oculto, ¿no? Entonces Dios nos está avisando, informando desde casi última semana del mes de mayo, la convocatoria para las vigilias. Van a haber vigilias en la mañana, vigilias en la noche, donde vamos a estar ahí obrando firmemente. Hay días donde Dios te va a despertar más temprano, hay días donde van a ser vigilias de medianoche, sobre todo antes de las elecciones tuvo que hacer mucha vigilia de medianoche,
pero también estuvimos en las mañanas acompañando. Entonces, dejémonos guiar por el Espíritu, porque si el Señor está llamando a combatir las fuerzas espirituales, sabemos que en Cristo Jesús somos más que vencedores, pero no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo porque Él está alineándose con los gobiernos para tratar de introducir lo que el enemigo quiere sembrar y no podemos permitirlo. Entonces no puede haber eh, una iglesia no solo corrupta, sino cobarde. Y eso es algo que lamentablemente siempre ha habido en Latinoamérica. O ha habido una iglesia corrupta y cobarde. Entonces nosotros tenemos que denunciar lo que el enemigo está intentando hacer. Entonces yo siempre les he dicho a mis intercesores que hay un convenio que se hizo en el Foro de Sao Paulo para poder alinear todos los gobiernos de Latinoamérica, especialmente en Sudamérica, para que todos se unan al socialismo, que es la puerta de preparación para el comunismo, y que siempre esté invadiendo el terror, ¿no? Por eso las fuerzas del terrorismo se alinean con todo esto y quieren gobernar. Entonces ya vemos lo que está pasando en países como Venezuela, en países como Argentina, en Chile, en Bolivia, en Brasil, está queriendo atacar obviamente Perú, Ecuador lo sufrió, pero ahora bueno, está ahí volviendo poco a poco a la democracia y luego también vemos Colombia, que hemos orado mucho por Colombia también. Y son tiempos de guerra, mis amados hermanos, así que no podemos dormirnos, no podemos dejar que el enemigo avance, ¿no? Sino que nosotros tenemos que buscar el avance conforme a las direcciones del reino de Dios. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los elementos proféticos que Dios nos da para este mes. Para este mes el Señor me ha venido hablando eh, de tres cosas. Bueno, voy a hablar los elementos proféticos específicos de los que Dios habla en este mes. Me viene hablando mucho de lo que es el vino, el vino y el aceite, pero juntos. El mes pasado vimos, obviamente, que el Señor ya soltaba ese gozo a través de los cánticos, la danza. Era un elemento de guerra, el cántico de alabanza, alabanza, alabanza. Y así fue como nosotros pudimos alinearnos con la palabra de Dios. Y justamente en el libro de Joel, en el capítulo 2, comenzando con el versículo 21, que es lo que vamos a ver acá. A ver, espérenme. Dice ahí el Señor, tierra no temas, alégrate. Entonces, cuando Dios dice tierra no temas, puede ser algo personal para tu vida. Por ejemplo, en el caso que estamos orando por nuestra nación, tenemos que tomarlo para nuestra nación o para nuestro territorio, ¿no? El territorio en donde estamos. Entonces, dice, tierra no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Entonces, Jehová hará grandes cosas. Entonces, no importa la circunstancia, no importa la dificultad, la aflicción, la angustia que podamos estar pasando en este momento. Muchas veces nos toca pasar valle de sombras y de muerte, y a veces es necesario. ¿Por qué? Porque solo en ese tiempo de aflicción vamos a clamar al Dios vivo. Solo en ese tiempo de aflicción lo vamos a conocer a Él. Porque quizás de oídas lo habías oído y quizás no habías aprendido a depender totalmente de Él. Y es en ese tiempo en el que Él se quiere hacer real y vivo a tu vida. Y es por eso que tenemos que verlo, cómo es que se va a manifestar en ese tiempo de aflicción, ¿no? Para algunos, pues, están clamando por paz, otros por justicia, otros por provisión, otros por salvación. Entonces, en cada temporada Dios va a actuar de diferentes maneras. Y luego de lo que hemos visto durante el mes de mayo, que fue un mes donde hemos visto gracia sobre gracia. Realmente cada semana veíamos gracia sobre gracia, hemos visto el favor de Dios, hemos visto milagros ocurriendo en nuestras vidas, en el ministerio, y le damos gracias a Dios por eso, pero aún hay mucho más que Dios va a soltar. Entonces en este mes, justamente como les digo, Dios me habla mucho del aceite y del vino. Son dos elementos importantes combinados que se va a desatar más. O sea, el aceite va en incremento. Para
desatar el poder de Dios, porque mayo fue el mes de ver el poder de Dios sobrenaturalmente, sin nada, dependiendo totalmente de Él. Y justamente el Señor derramaba ese aceite a través de darnos fuerzas, nuevas fuerzas, esas fuerzas del búfalo necesitábamos para seguir avanzando, luego de tanto tiempo resistencia y avanzar, necesitamos eso, ¿verdad? Pero ahora lo que Dios trae es el aceite y el vino, y eso significa la unción y el gozo, juntos, cómo van a actuar. Entonces luego dice más adelante, en este mismo capítulo, dice: animales del campo, no temas, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos, y vosotros también, hijos de Sión, dice: alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como el principio. Las eras se llenan de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y aquí es donde vamos a llegar a este punto. ¿Saben por qué? Porque con los primeros frutos que se han ido dando, son pequeños frutos, muy pequeñitos. No sé si ustedes han visto esos árboles o esas plantas que comienzan ya a florecer, ¿no? ¿Qué es lo que hemos estado viendo a partir de abril, a partir de mayo? Va creciendo, va creciendo. Pero ahora dice que las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Entonces, en este tiempo, ya esta combinación del vino y el aceite van a desatar un gozo. ¿Saben por qué? Porque viene una cosecha grande. Entonces, porque los lagares van a rebosar y dice que las eras se llenarán de trigo. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados ya. Luego del Pentecostés se ha desatado justamente eso, porque fue exacto después del 23 de mayo, cuando celebramos la fecha de Pentecostés. Hacia la última semana, el Señor me empezó a hablar de que junio va a ser un tiempo de incremento, va a ser un tiempo de aceleración. Las respuestas que estabas esperando semanas o meses o semanas se van a acelerar en días, muy rápidamente. Y lo hemos visto, lo damos como testimonio, lo hemos visto ocurriendo hacia el final. El 31 de mayo ocurrió como el milagro más grande del mes de mayo. Y a partir del 1 de junio hemos visto respuestas aceleradas día tras día, así, una tras otra, tras otra, tras otra, así. Y hemos visto un incremento, hemos visto multiplicación. Y Dios nos está diciendo que nos preparemos. ¿Saben por qué? Porque la unción que se ha desatado en nuestras vidas y en otros ministerios, que he visto el testimonio literal, así con mis ojos, nos estamos preparando y para esto ha servido exprimir, como les dije en mayo, tanto, machacar tanto olivo, tanto aceite, porque es el aceite de la doble porción. Ese es el incremento hacia la doble porción. Y a eso es hacia lo que vamos en esta segunda mitad de año. Todo se va a empezar a cambiar, se va a empezar a acelerar. Viene el rompimiento. Quizás has visto rompimientos pequeños a principio de año o en este segundo trimestre del año, pero lo que viene hacia la segunda mitad de año son cosas mayores, mayores cosas, más grandes. Se viene una cosecha mayor, no solo de almas, sino también cosecha de todo lo que has estado sembrando. Entonces es importante que hayas sembrado bien la primera mitad del año, porque te va a venir una buena cosecha a la segunda mitad de año. Entonces Dios ya empieza a desatar todo eso. Entonces estos son dos elementos claves, el vino y el aceite. Y justamente es lo que el Señor está diciendo, que en el final de los tiempos, aun cuando se desaten los juicios de Dios, el Señor siempre recuerda que no toquen, ¿no?, a los ángeles que ejecutan el juicio, ¿no?, como lo dice el libro de Apocalipsis, que no toquen el vino ni el aceite. Porque los que porten el vino nuevo y el aceite nuevo, que siempre es fresco, saben que cuando tú cocinas, tú no usas el mismo aceite, porque si usas el mismo aceite te enfermas y te mueres, ¿sabes? Entonces es importante mantener nuestras lámparas llenas de aceite, pero ese aceite no se debe estancar, debe fluir. ¿Se acuerdan como la viuda? Seguía echando y fluía el aceite.
fluye aceite. Entonces, siempre tienes que buscar recipientes para que el aceite fluya. Y para que ese aceite que se ha producido por el tiempo de aflicción se va a soltar a un nivel mayor. Entonces van a desatar, obviamente, sanidades, milagros por medio de tu fe. Porque para ese tiempo que ya fuiste afligido, ya Dios probó tu fe. Y si pasaste la prueba, pues vas a tener una fe para milagros, para incrementos, para rompimientos, para cosas mayores. Entonces, no es la fe solamente de creer positivamente, solamente de decir, sí, yo creo. Bueno, pues los demonios también creen y tiemblan, dice la palabra, y aún conocen la palabra. Pero si tú la vives, si tú la crees, si tú te apoderas de esta palabra, la activas en tu vida, pues vas a ver grandes cosas, que es lo que estamos viendo ahora. Y es ahí donde el Señor ya dice en su palabra, también más adelante dice, yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. Dice, mi gran ejército que envié contra vosotros, porque cuando hay tiempos donde hay maldición, obviamente, estamos en una maldición porque nos olvidamos de Dios, si nos olvidamos del Señor, es ahí donde viene todo eso en contra nuestra. Y, y es por eso que el Señor mismo lo desata, ¿no? Contra los pueblos que se olvidan de Él. Y dice ahora el Señor, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Dice, nunca más será mi pueblo avergonzado y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Yo que soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo jamás será avergonzado. Esa es otra cosa que Dios está cumpliendo en nuestras vidas. No ha permitido que seamos avergonzados con cosas que hayan pasado, por ejemplo, donde la gente puede creer, no, de repente no, no pasa nada con esto, o quizás a ti en tu vida estás padeciendo de repente una crisis económica o por el momento hay cosas que no se dan todavía. Y la gente pues puede pensar, ¿no? Que así como Job lo maldecían sus amigos, aún su esposa, y decían, no, pero ¿dónde está tu Dios? ¿No? Muchas veces nos vienen a decir, no solamente gente del mundo, sino mismos cristianos. ¿Saben por qué? Porque hay gente religiosa que no puede ver lo que Dios está trabajando detrás de escena, ¿no? Puede ser que yo estoy aquí, pero detrás de escena, ¿no? Está el Señor trabajando en silencio. Cuando tú no recibes respuesta de parte de Dios, es porque Dios está trabajando en silencio. Acuérdense de los discípulos, cuando ellos están desesperados en esa tormenta, a punto de morir, ellos veían a Jesús durmiendo. Y no era que él no le importaba, sino que tenía que probar su fe, a ver a quién le estás creyendo en el tiempo de aflicción cuando yo te dejo solo con la prueba. Entonces muchos han tenido que pasar desiertos, muchos han tenido que pasar pruebas para ver si creen realmente que Dios va a abrir el mar, que Dios va a resucitar a Lázaro, que Dios va a hacer caer maná del cielo, que Dios te va a enviar los cuervos, que Dios te va a dar incremento, que Dios te puede dar aún dinero, desatar en tus cuentas de banco. Se necesita mayor fe para mayores milagros. Si Dios te ha prometido cosas grandes para que tú lo veas en tu vida, pues necesitas desarrollar un nivel de fe mayor. Ya no te basta con la fe del año pasado. Tienes que, este año nosotros fuimos desafiados a un nivel mayor. Nunca habíamos hecho una misión de 3 meses, por ejemplo. Siempre máximo habíamos hecho una misión de un mes. ¿Y quién sustenta la misión? La misión la sustenta Dios. Y Dios puede enviar ahí gente, pero generalmente nosotros somos los que más sembramos y por eso somos los que más cosechamos. Es por eso que la gente creerá, no sé, que nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Eh, pero, pero es así, aún todo lo que podamos tener lo tenemos que dar porque es por el reino de Dios. Imagínate que mañana viniera Jesús, va a decir, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho con lo que te he dado? Ni siquiera lo sembraste para que produzca más. ¿No? Y por eso mucha gente se dedica a criticar a otras personas. Y cuando las personas están pasando tiempos de aflicción, no son capaces de apoyarlos, ni siquiera orar por ellos, ni siquiera evitarlos. No, te tiran piedras, te critican, te juzgan. Y eso no es lo que nos ha llamado Dios. Nos ha llamado a animarnos los unos por los otros, nos ha llamado a orar los unos por los otros, nos ha llamado a amarnos los unos a los otros y aún a soportarnos. Es parte del amor, ¿saben? Entonces, eso es algo que la gente no puede entender.
En eso le damos gracias a Dios, porque ¿saben qué? Dios nunca nos ha dejado avergonzados, porque cuando creemos en una palabra, estamos creyendo en una visión para todo un país, para todo un continente y aún para otras naciones. Estamos creyendo fielmente y no dejamos de creer. Y gracias a Dios, le doy gracias a Dios por los hijos espirituales que nos ha dado, por la red apostólica de avivamiento que nos ha dado aquí en Latinoamérica, que se conecta con Noruega y aún con otras naciones. Le doy gracias a Dios porque saben que eso no fue obra de hombre, eso fue obra de Dios, que Dios conectó las personas, es, puso las estrategias, las condiciones divinas, es él el que toca puerta. Nunca nos promocionamos obviamente nosotros mismos, porque si quisiéramos invertir, pagar dinero para promocionarnos, serían nuestras fuerzas. Es válido también hacerlo, pero serían nuestras fuerzas. Entonces, cuando tú le crees a Dios y le crees esa palabra va a dar fruto, no va a regresar vacía. Y es por eso que Dios está recordándote aquí, dice, nunca, jamás mi pueblo será avergonzado. Entonces, cuando tú confías, dice que a los que confían en Dios, no serán avergonzados. Entonces, cuando tú confías en Dios, así estés como Job, que de repente tengas que pasar una prueba como Job, Dios no te va a dejar avergonzado si tú te aferras a la promesa de Dios, si tú te aferras a lo que Él te ha dicho. Amén. Entonces ya más adelante viene obviamente todo lo que Dios está diciendo que también va a venir. Porque dice, conoceréis que en medio de Israel estoy yo que soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo jamás será avergonzado. Y luego ya viene lo del derramamiento del Espíritu. Y obviamente que hay una unción en el que el Espíritu Santo está trayendo un derramamiento especial de su Espíritu para la nueva generación. Eso habla de la nueva generación que Dios está levantando, ¿no? Entonces, en estos dos elementos están los elementos proféticos de este mes. Porque como sabemos, el aceite y el vino representan, obviamente, la unción de Dios y el vino representa el gozo de Dios. Y estos son dos elementos que Dios quiere que habiten en nuestros corazones y en nuestras vidas y que nosotros llenemos nuestras vidas de estas dos cosas. Entonces eso es importante. Y la tercera cosa de la que Dios me ha hablado es el corazón. Desde el principio del mes, cada vez que recibo devocionales, y estuvimos haciendo un devocional durante días de ayuno y oración, Dios me hablaba del corazón, del corazón, el corazón. Es importante que limpiemos constantemente nuestro corazón, que lo guardemos, que lo purifiquemos, que lo limpiemos, que permitamos que Dios examine nuestro corazón. ¿Saben? Este mes nosotros, por ejemplo, estamos enseñando lo de la intercesión profética, obviamente para los intercesores proféticos. Pero ¿cómo enseñamos nosotros? O sea, para mí, ¿cómo funciona la guerra espiritual? Efectiva, poderosa. No solamente por las estrategias, las revelaciones y todo lo que Dios nos pueda dar, armas de guerra y tanta cosa, no. ¿Sabe dónde comienza? En el corazón. Cuando el corazón de un intercesor está limpio, fluye, tiene favor del cielo, los cielos se abren. El resto depende de su dependencia y comunión con el Espíritu Santo. Y de con quién se conecta, obviamente, para orar, para interceder. Pero comienza aquí en el corazón. Por eso es que nosotros empezamos hablando cuando empezamos el Instituto Profético, empezamos hablando del poder de la oración y el ayuno, juntos, combinados, una combinación súper poderosa, porque nos va a ayudar también a limpiarnos. Luego estuvimos hablando también de, de lo que es sanidad del alma, la sanidad espiritual que se necesita, de problemas que podamos tener, porque no podemos ir a la guerra con heridas, con traumas, ¿cómo se dice?, con cosas que arrastremos de nuestro pasado. No podemos ir a la guerra así. Entonces luego ya hablamos el mes pasado, obviamente, de lo que es las iniquidades generacionales y que eso trae maldiciones por generaciones. Y necesitamos también ser limpiados de eso. Es importante que nos limpiemos de todo eso, que no sigamos todavía con pactos antiguos. Hay guerreros que Dios los ha llamado a niveles altos de guerra espiritual, pero todavía no han cerrado puertas con esas cosas y al momento de entrar en guerra el enemigo toma, porque siempre viene a traer contraataque y puede traer retaliación contra tu vida, sobre todo tocando tu familia, tus hijos, tu economía. Entonces tú dices, ¿y por dónde entró? Y tú no sabes por dónde está, ¿no?
Entonces, cuando ya hemos pasado estos módulos, ya estamos entrando a lo que es el mover profético. Es por eso que estos meses vamos a estar hablando del mover profético, porque la intercesión profética es eso, es la intercesión bajo la unción profética. Y eso es dirigido por el Espíritu Santo. No es nada que venga de ti, ni humano, ni método humano. No funciona eso ahí. La intercesión profética es un nivel mayor. Entonces, es por eso que Dios nos está hablando mucho en estos tiempos del corazón, porque es necesario que el corazón se alinee con el corazón de Dios. Eso es lo más importante. Amén. Y bueno, luego, como les dije, entonces aquí en estas palabras Dios está prometiendo traer ese incremento, esa prosperidad para los que obviamente estén alineados con esta palabra. Bueno, y otra palabra que el Señor está dando para este mes es la unción de aceleración. Y la unción de aceleración es porque Dios se apresura a ejecutar sus planes. Vemos, por ejemplo, en Jeremías 1, cuando Dios hace el llamamiento de Jeremías, y esto es para la gente que tiene no solamente un llamado de profeta, sino que tiene un ministerio con unción profética, con fuerte unción profética también. Entonces Dios cuando lo llama, luego que le dice para qué lo llamó, ¿no? De que puso sus palabras en su boca, ¿no? Dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Esa es una de las misiones que tenemos los profetas. Y luego le dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, en el 11, dice, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dice, y dije, veo una vara de almendro. Otra de las cosas que Dios quiere que en este mes nosotros tengamos en cuenta es qué es lo que estamos viendo, cómo está nuestra visión. Saben, cuando la gente está conectada con los espíritus religiosos, es muy probable que se va a conectar con espíritus, obviamente, de también de mentira, de engaño, de confusión, de adivinación. Lamentablemente es así, porque tienen una puerta abierta a través de los espíritus religiosos, ya que no es gente del espíritu, de gente nacida del espíritu. Entonces solamente la gente nacida del espíritu va a poder discernir, va a poder recibir revelación del Señor a través de los dones espirituales que le va a ir dando. Entonces es importante mantener una visión clara, porque, por ejemplo, hay gente que es religiosa y también es idólatra, ¿saben? Por ejemplo, idolatran ministros, idolatran dones, idolatran ministerios, idolatran cualquier cosa. Y no se enfocan en el Dios vivo, el Dios que da la palabra. Aún no podemos ni siquiera idolatrar Israel, no podemos idolatrar cosas, instrumentos o no sé. No podemos idolatrar nada de eso. Y Dios sabe, Dios conoce los corazones. Entonces todo eso, como la religiosidad, eso trae ceguera espiritual, eso trae sordera espiritual, es una de las maldiciones. Y por eso es que ellos no pueden ver. Y tenemos que orar por ellos porque para que abran los ojos. Para que caigan todos esos velos mágicos, todos esos encantamientos. Acuérdense que Satanás es el príncipe de este mundo y él está buscando cómo engañar y atrapar a la iglesia para que la iglesia no vea la visión de Dios. Por eso tenemos que proteger la visión de Dios que nos ha dado, tenemos que aferrarnos a ella, correr con ella, con la visión, ¿no? Y aquí el Señor le dice esto, lo de la vara de almendro. Entonces, esta es época en la que vamos a ver lo que Dios ha dicho, que lo que Dios ya te está mostrando se va a acelerar. Y dice, y me dijo Jehová, bien has visto porque yo apresuro mi palabra para ponerla en obra. En esto, vamos a ver, por ejemplo, en otras versiones, en la palabra yo apresuro mi palabra es porque el Señor dice, estaré vigilando que esto se cumpla, estaré ejecutando lo que yo he dicho, ¿no? Yo mismo me encargaré de que se cumpla todo lo que he dicho y voy a ponerlo por obra. Entonces, luego viene ya lo de la olla, vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿no? ¿Qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve.
y su faz está hacia el norte. Y luego ya le dice, obviamente, todo lo que se va a soltar, los juicios. Pero lo que vemos acá es que ya Dios está ejecutando juicios en la tierra y hay cosas que Él se acelera, va a acelerar. Sus planes se van a acelerar. Así que en esta segunda mitad del año lo que Dios me está diciendo es que sus planes se van a acelerar. Y los planes para los hijos de Dios son planes de bienestar, de esperanza. Lamentablemente para el mundo, pues las cosas no están yendo bien y no van a ir nada bien porque Dios mismo está viendo cómo la maldad está aumentando y lo que la gente va a hacer es cosechar. Entonces estamos viendo tiempo de cosecha. Ya sabemos que Dios no puede ser burlado. Dice que todo lo que siembra el hombre, eso va a cosechar. Y vemos como estos tiempos de pandemia, de crisis, mucha gente aprovechándose de la necesidad de otros y aún no teniendo misericordia ni compasión con los más necesitados. Entonces, eso es algo que también Dios está viendo y a Dios no le agradan esas cosas. Él siempre quiere llamarnos justamente para el arrepentimiento, pero también para que la gente sea salva, para que la gente también haga justicia, pero la justicia de Dios. Bueno, otra de las cosas que Dios también me ha estado hablando es de Ezequiel 37. Entonces, en Ezequiel 37 vamos a ver lo que el Señor dice a su pueblo. Y vamos a verlo en Ezequiel 37, donde justamente habla de los huesos secos. Y lo que Dios estuvo justamente dando este mensaje. Así que vamos a ver esto, vamos a cerrarlo. Ya. A través de este mensaje, otra de las cosas que me dijo, que así se acuerdan cuando les dije que Dios traía el poder de la resurrección para resucitar, iba a resucitar sueños, iba a resucitar vidas, ministerios, matrimonios, muchas cosas iban a resucitar. Eso creo que lo solté, no me acuerdo si en el mes de abril o mayo, pero era tal cual, ¿no? Después de 3 meses iban a resucitar algunos con el poder de la resurrección, como Jesús resucitó en 3 días. Y otros iban a ser después de 4 meses, y eso es lo que vimos en mayo, como Lázaro. Así, el poder de la resurrección. Entonces, todos estos meses durante de la Pascua al Pentecostés han estado ocurriendo cosas muy poderosas a través del poder de la resurrección. Y es algo que lo que Dios quiere que te apoderes y que tú lo actives en tu vida. Y lo que Dios nos manda, así como le mandó a Ezequiel, me dijo que sobre las naciones el Señor va a traer vida y quiere que declaremos esa vida. Vienen esos 4 vientos de la tierra a soltar vida, vida sobre cada una de estas personas, porque vienen de los 4 vientos, dice, y sopla, dice, sobre estos muertos y vivirán. Entonces, hay un mover del Espíritu Santo que tenemos que nosotros declarar, activar, porque he aquí, dice el Señor, que va a sacar, dice, a todos esto y va a levantar ejércitos. Entonces, hay gente que está muerta espiritualmente y aún en nuestras naciones tenemos que orar sobre ese valle de los huesos secos. Esto es algo para los intercesores. Oremos, intercesores proféticos, profetas, ministros proféticos. Estamos siendo movidos por el Espíritu, entonces tenemos que orar para que se suelten esos vientos de los 4 extremos, esos 4 vientos que van a ser desatados. Dice, el Espíritu viene con esos 4 vientos. El Espíritu de Dios va a mover y vamos a empezar a declarar y a activar sobre nuestra nación, sobre nuestra ciudad, sobre nuestras familias. Es importante que los que están orando, intercesores por las familias, oremos esto para que vuelvan a tener vida, para que se levanten esos hijos, esos esposos, esos padres, ¿no? Y aún mujeres que también de repente ya han tirado hasta la toalla y es necesario que ellos se levanten. Entonces Dios los va a levantar, Dios va a abrir esos sepulcros, va a sacar de sus sepulturas. Dice, pondré mi espíritu en ellos y vivirán y haré reposar sobre vuestra tierra, dice, y los haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé
y lo hice. Entonces tenemos que profetizar. No te canses de profetizar. Saben que todos podemos profetizar. Todos conforme a la palabra de Dios podemos profetizar. Tenemos que profetizar. Así que el profetizar es una unción la unción profética que ya trae consigo la profecía. Y la profecía se debe derramar en todo el pueblo de Dios y todos deberíamos profetizar, como dijo Moisés. Todos, no solo los profetas. El profeta profetiza diferente, que es otra cosa. Pero todos debemos profetizar. Profetiza sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu esposo, tu esposa, tus hijos, sobre tu nación, sobre tu ciudad. No te canses de profetizar, porque a través de lo profético se suelta la vida, se suelta la resurrección, se suelta la restauración, la sanidad, se sueltan los milagros. Hay un milagro en tu boca, tienes que soltarlo. Así que tienes que seguir alineándote a la palabra de Dios. Vamos a ver también, como les digo, Dios me sigue hablando de los corazones. A ver, déjame cerrar esto acá. Ya. Donde dice, Romanos 8, el 26 al 27, dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, dice, no lo sabemos. Entonces, por eso, eso es la intercesión profética, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay que activar las lenguas. La intención profética se activa con lenguas y a través de las lenguas, porque cuando ya has nacido de nuevo, se van a desatar los dones y vas a recibir revelación. Dios te va a mostrar, Dios te va a mostrar muchas cosas. Pero también dice el 27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, dice, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Entonces es importante que nosotros intercedamos conforme al Espíritu para que se desaten muchas cosas. Este mes, como les digo, es un mes muy importante de activar la intercesión, sobre todo la intercesión profética. ¿Por qué? Porque estamos viendo, como les digo, esos cultos paganos antiguos se están reeditando, no solo en Perú, en varias ciudades o naciones de Sudamérica, Latinoamérica. Acuérdense que eso estuvo invadido por muchas culturas paganas antiguas y se está reeditando. Y este es mes donde se le adora al sol y ellos quieren desatar caos, destrucción, violencia. Fue algo que lo que Dios me dijo que este mes tenemos que estar muy vigilantes, orando por nuestras ciudades, nuestras naciones, por las familias, por los ministerios, por la iglesia de Dios. Es muy importante. Luego también el enemigo está queriendo desatar todo ese mover, obviamente, del orgullo gay, porque en este mes ellos están celebrando este día donde ellos se sienten orgullosos, ¿no?, de ser homosexuales, de tener estas inclinaciones sexuales, este estilo de vida. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos van a empezar a pactar ciudades, van a empezar a pactar regiones. Entonces, los intercesores proféticos y las atalayas, los vigilantes, los vigías, sobre todo dirigidos por los profetas, vamos a estar orando continuamente todas estas semanas. Ya lo hemos comenzado desde la primera semana de junio y hasta el día 30 no vamos a dejar de estar en pie de guerra porque lo necesitamos, hermanos, porque lo que están queriendo es venir no solamente contra nuestras familias, sino contra nuestras naciones. Quieren pactar nuestras ciudades, nuestras regiones. ¿Para qué? Para que se desate todo lo que ellos quieren desatar. Entonces no podemos ser una iglesia dormida, tenemos que ser una iglesia vigilante, una iglesia intercesora 24/7. Tenemos que estar totalmente activados para que el Señor haga su obra, pero Él necesita intercesores aquí en la tierra. Él necesita los intercesores. Entonces es así como el Señor nos va a activar, ¿no? Bueno, otra de las cosas para ya finalizar es hablar de lo de la aceleración, que tiene que ver también con la carrera. La carrera cristiana. Yo no sé si les conté, creo que sí lo dije en el mes de mayo, que yo veía que Dios nos decía, vi un sueño, donde en ese sueño justo estaba mi esposo como preparándose para hacer una carrera.
Y yo le decía, así, yo le decía, ¿ya estás listo para la carrera? Y él sí se le veía ahora con toda su ropa y todas las personas que iban a competir. Y yo veía que él estaba listo, como en posición para correr. Y el Señor obviamente desde ahí me sigue hablando también de las carreras, de la carrera cristiana, de lo que cómo tenemos que estar en posición para correr. Entonces ya en este mes, ya me dijo el Señor, viene la aceleración y hay que correr. Prepárense para correr porque yo voy a acelerar, voy a apresurar todas las cosas y necesito que estén listos para correr. Así que acuérdense lo que nos enseñó el apóstol Pablo. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, no? Todos en verdad corren, dice, pero solo uno obtiene el premio. Corred de tal modo que ganéis. Eso dice 1 Corintios 9:24. ¿Saben que tenemos que correr pero con ganas de ganar? Y en Cristo Jesús todos debemos ser ganadores, todos somos vencedores, pero solo los que estamos mentalizados, preparados, ejercitados, disciplinados, porque un maratonista, un campeón de carreras, eh, no se, no gana sin prepararse, no gana sin disciplina, no gana sin nutrirse bien. Entonces es por eso que tienes que prepararte como para ganar. Nunca con esa mentalidad de derrota, eso tienes que sacarlo de tu vida. Eso es algo que me dijo el Señor que se los diga. Y luego también, eh, vamos a ver acá, eh, en Filipenses 2:16 dice, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Esa es otra cosa que tenemos que también hacer. Eh, tenemos que perseverar, sostenernos firmes, dice. Sostén firme la palabra de vida. A fin, dice, de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. ¿Se dan cuenta? Entonces no tenemos que correr en vano, ni trabajar en vano. Y tenemos que aprender a sostener la palabra. Filipenses 3:14 también dice, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y Hebreos 12:1 dice, ¿no? Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ahí arriba todos los personajes de la Biblia, nuestros familiares que ya partieron, todos los grandes ministros de Dios, los generales, todos los que han partido, ¿no? Todos ellos están mirándonos, porque ellos ya terminaron su carrera y nosotros todavía no terminamos. Entonces, ellos son los testigos. Dice, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Tenemos que estar cuidándonos. Mire que el que crea que está firme, mire que no caiga, dice la palabra. Dice, esto nos envuelve y por eso dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces tenemos que correr con paciencia. Cuando dice correr con paciencia, es como correr para mantenerte. Cuando yo salgo a correr, por ejemplo, cuando yo entreno en lo que es correr, nunca acelero de una, así, rápido, no. Siempre como que me van llevando, ¿no? En el entrenamiento a ir corriendo por pasos, por pasos, por pasos, pero me sostengo, me mantengo y persevero hasta la meta y al objetivo que yo tengo, ¿no? Entonces, a través de eso es que nosotros tenemos que ver que nosotros tenemos que correr, dice con paciencia. Entonces, paciencia es usar la paz y la ciencia con conocimiento para saber cómo es que vas a lograr mantenerte. Porque si tú corres muy rápido, no vas a mantenerte, te vas a cansar más rápido y te puedes quedar. Entonces, para que tú llegues, tienes que correr y mantenerte. Y así vamos a llegar al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Entonces no nos cansemos, hermanos. Por eso en este mes es época también de renovar fuerzas, renovarnos como las águilas para levantar el vuelo y seguir avanzando. Porque ahora se empieza a, ¿cómo se dice? Se va a voltear, se van a voltear las cosas a favor nuestro. Ya hemos resistido, Dios nos ha hecho ejercitar en resistencia, pero muchos de repente pueden estar cansados, agotados, entonces tienen que renovarse como las águilas. Y lo último, que ya para terminar, y de esto yo voy a dar obviamente una enseñanza.
una enseñanza de esto. Es algo que Dios me pone, que lo que son las claves para la aceleración, porque es algo que lo estamos viendo en nuestra vida, es una unción muy especial que tenemos, la unción de aceleración. Se llama en inglés el fast feed. Una vez una de las guerreras intercesoras, ella veía cuando oraba por nosotros, veía unos pies. Me dice, nunca había visto unos pies. Pero esos pies empezaban a ser así como que corrían, avanzaban rápido, 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 rápido. Y yo le decía, es que ese es el fast feet anointing, le dice. Y le traduje, ¿no? Es la unción de los pies rápidos. ¿Saben qué? Un ministerio apostólico trae la unción de aceleración. Entonces, en nuestra vida es algo que Dios ha desatado en el ministerio apostólico y profético que tenemos. Y ahora Dios está soltando la unción de la doble porción. Es algo que estamos viendo firmemente en este año, sobre todo. Y es algo que donde Dios nos va a llevar a más testimonios de dar de la doble porción. Y eso yo lo sé porque ya se desató desde este mes. Desde este mes se ha desatado de que recibimos todo en base a dos. Más que antes también siempre, obviamente siempre Dios me ha dado esa unción de doble porción. Siempre recibo, por ejemplo, 2 regalos o por ejemplo, 2 cupones o 2 ropas, dos pares de zapatos, cosas así. Pero ahora lo estamos viendo en el ministerio también. O sea, en lo personal siempre lo he tenido, esa unción siempre Dios me la ha dado. Y también a mi esposo, siempre él recibe doble. Pero ahora es como que se está desatando más en el ministerio, lo estamos viendo, ¿no? Entonces estamos logrando rompimiento en esa área. Y por eso quiero enseñar sobre esto, sobre cuáles son las claves, cuáles son las tácticas, cuáles son las estrategias que Dios nos ha dado para esto. Para que esto te sirva para tu vida. Porque solamente te voy a adelantar algo. No puedes pedir la doble porción si no estás dispuesto a pagar el precio por la doble porción. Si no puedes con una porción, si no puedes manejar una porción, menos esperes tener doble porción. Entonces puede ser de los que sí quieren arrebatar, pero si no te preparas, si no pagas el precio, como lo pagó Eliseo con Elías. Elías tenía tremenda, ¿no? Tremenda unción. Es como, por ejemplo, ahora con esto de la muerte del profeta Tibio, un profeta con tremenda unción a nivel mundial. ¿Quién habrá estado listo para recibir la doble porción de él? Pero la de él, Dios dijo que no va a venir sobre solamente una persona, dijo que va a venir sobre toda una generación. Entonces Dios está levantando justo una generación que va a pagar el precio por la doble porción. Entonces estamos justamente en eso desarrollando y estamos alineándonos con gente que también está llamada a la doble porción. Así que eso es algo que también lo van a ver. Y el testimonio que les voy a dar es este. Uno de los que recibí fue de la profeta, que es apóstol, obviamente, es una apóstol, con una unción profética muy fuerte, es Jane Hammond, de Estados Unidos. Ella dio testimonio en la iglesia de cómo Dios le dijo, y ella me confirmó obviamente lo de la doble porción, porque ya Dios lo estaba desatando en nosotros, y ella dijo que justamente Dios estaba teniendo incremento, pero en una doble porción. Y yo dije, wow, amén, porque me está confirmando, gloria a Dios. Pero ella dice que ella y su esposo habían ido a una granja a orar por unas personas que tenían problemas justamente con sus cosechas y aún con sus animales. Entonces cuando ellos oran, obviamente según lo que el Espíritu les da y cómo empiezan a quebrar, romper cosas, creo que estaban sufriendo ataques como de brujería, esas cosas. Dios los restituye y los restituye en una doble porción. Ya, entonces justamente al momento que ellos los llamaron para testificar y ellos les mandaron un video y en ese video ustedes saben lo que pasó, que esa granja empezó a producir una cantidad increíble de huevos más que antes, o sea, se empezaron a reproducir las aves, todo se empezó a multiplicar. ¿Y saben cuál fue para ella la señal de la doble porción? Porque Dios se lo dijo, y le dijo, mira lo que ellos están mandando, lo están enviando. Entonces ellos les mandan un video donde justamente empiezan a ver que la producción
de los huevos se había duplicado en comparación de lo que habían perdido. Entonces Dios los restituye, Dios les empieza a dar, se empiezan a multiplicar los animales, todo empieza a dar vida. Pero cuando ellos empiezan a abrir los huevos, todos los huevos eran con 2 yemas. Todos los huevos. Así, comenzaron uno, otro. Eran más de 20 huevos que hicieron para las pruebas y todos eran con doble yema. Entonces, ella decía y empezaba a declarar, ¿no? Y esto justamente yo lo publiqué en la página. Y a través de eso también ahí fue nuestro testimonio, porque en nosotros, obviamente las personas que llegan al Centro Apostólico de Avivamiento van llegando muchas veces de uno en uno, pero en esta vez todos empezaron a llegar de dos en dos. Y luego a mi esposo le llaman para empezarle a darle también regalos y máquinas de dos en dos. Entonces yo le digo, definitivamente se ha activado la unción de la doble porción. Entonces esto es lo que va a venir y esto es lo que está ya viniendo. Y justamente vamos a ver en Isaías 61:7 dice, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, porque cuántos de nosotros hemos sido de repente, ¿no?, atacados tratando de ser confundidos, o aún se han sido confundidos, muchos han sido confundidos también, y algunos nos han deshonrado, nos han querido deshonrar, nos han querido aún decir, no, tú ya estás muerto, no pasa nada contigo, te han enterrado, ¿no? Te han deshonrado, te han enterrado, te han intentado confundir, sacarte del propósito de Dios. Entonces dice, ahora os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. ¿Se dan cuenta? Entonces hay algo doble que viene y obviamente que es la doble porción que Dios va a soltar. En lugar de lo que has recibido antes, pues vas a recibir algo doble. De la misma manera que vino tan grande el ataque, vas a recibir una doble bendición. Lo mismo se va a desatar el poder de Dios en tu vida al doble si has sido fiel, si has estado obedeciendo, si has resistido, si no te has comprometido, no te has vendido, no has vendido los dones del ministerio, ni la palabra, ni perdiste la visión. Has resistido, has sido de los valientes que han resistido, pues te viene todo esto. Incremento, aceleración, doble unción, doble porción, doble favor de Dios. Viene cosas grandes, cosas tremendas. Así que espero que esta palabra cale fondo en tu vida, que la selles, que la actives. Oro para que se active en tu vida y que tú la veas ver de la misma manera que lo estamos viviendo nosotros, de la misma manera que lo estamos viendo que se cumple, porque la palabra de Dios se cumple. No importa si se demora, pero ahora se está acelerando. Ya no tenemos que esperar tanto tiempo para verla, se está activando. Entonces, eso es lo que necesitas, alinearte con Dios para que ya lo veas en tu vida venir como Dios te va a restituir. Pero esta palabra se sigue, ya saben, cumpliendo, se desata en este mes, pero va a seguir en aumento hacia los siguientes meses. Así que todo esto se va a seguir dando. Amén. Y espero que tú también lo veas en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, que tengas un excelente mes de junio y que Dios alinee tu corazón con el corazón de Él, que te renueven sus fuerzas y que sigas perseverando para que veas el incremento, la aceleración y la doble porción de todo en tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hasta pronto. Bye, bye.